Si te parece, hablemos un poco de ti. ¿Quién es Iván? ¿Cómo es tu historia? Bueno. ¿Por qué has acabado haciendo lo que haces hoy en día? Iván fue un niño muy inseguro. Iván fue un niño muy pequeño donde se veía muy inferior a los demás. Veía un mundo demasiado grande y siempre fue así. A los 14 años empecé a desarrollar un sentimiento de inferioridad. Siempre era un chico muy inseguro, muy tímido, no tenía amigos. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo relacionarme con otros niños, no sabía cómo entablar una conversación, no sabía cómo estar con otras personas y eso me generó mucha inseguridad conmigo mismo porque yo decía, ostras, no tengo amigos, no sé cómo hacer amigos, me rechazan, a mí me hicieron bullying también de pequeño, me pegaban, no lo pasé nada bien, era como la oveja negra en ese entonces. Y a partir de ahí empecé a compararme, por qué otros son tan felices, por qué yo no soy feliz, por qué los demás tienen amigos y se les ve siempre brillar. Y a mí se me ve como la oveja negra, una persona apartada, una persona como que no cuenta para nada, ¿no? Fue entonces, a partir de los 14 años, empecé a sentirme muy mal y pasó un año hasta que a los 15 toqué fondo y ahí fue cuando yo entré en depresión y ahí me aislé, no quería saber nada de nadie, lo pasé realmente muy mal porque todas las mañanas para mí eran un mundo donde ver la luz era lo peor del día. No podía ni levantarme ni abrir los ojos porque para mí era algo muy complicado saber que tenía que enfrentar todo un mundo de personas. Si salía a la calle, ¿qué iban a opinar de mí? No me gustaba mirarme delante del espejo porque tenía tantas creencias y un autoconcepto mío, una autoimagen tan negativa que ni delante de un espejo podía mirarme. Era como si el mundo estuviera en mi contra. Lo veía todo negro, literalmente. Hasta llegó un momento en donde quise cometer una locura que finalmente no hice. En ese momento no sé qué sucedió, pero algo dentro de mí me dijo, Iván, no lo hagas. No hagas esto. Hay algo mejor esperándote más adelante. Fue algo raro, fue como una intuición, fue como algo que recorrió mi cuerpo, me lo atravesó y no hice esa locura. Entonces así fue mi infancia, pasaron los años, pasó el tiempo y yo me encerré en mí mismo. Me encerré en mí mismo, no quería saber nada de nadie, no lo pasé nada bien, siempre era el niño feliz, siempre era el niño alegre para todo el mundo y siempre tiene una sonrisa, unas palabras para todo el mundo, pero no para mí. De ahí que antes hayamos hablado de que construimos la vida en gran parte en base a los demás. Yo era una persona excelente de cara a los demás, era un chico increíble, pero de cara a mí mismo por dentro estaba viviendo algo muy negro, algo muy malo, ¿no? Y así pasaron los años, hasta que a los 18 años, no sé ni cómo ni de qué manera, me llegó un libro de desarrollo personal. Y en ese entonces dije, ostras, esto no es lo que yo he leído. Yo había leído libros de literatura, había leído libros de historia, de muchos otros libros, pero yo decía, ostras, este es un libro que me enseña, este es un libro que me está reflejando ideas nuevas, ¿no? Y recuerdo empezar a leerlo, no me gustaba leer, como me lo habían impuesto de pequeño, me habían obligado a leer, todo aquello a lo que se nos obliga a hacer, tendemos a generar un rechazo. Tendemos a alejarnos de la obligación y no sé por qué empecé a leerlo. En las primeras páginas me di cuenta de que ese autor había vivido también cosas muy similares a las mías y dije, wow, esta persona también ha vivido lo mismo que yo y sin embargo lo ha superado y ha escrito un libro y me está enseñando cosas. Me obsesioné. En ese entonces era un libro de 250 páginas, me lo terminé en 3 días, fue una locura. ¿Qué libro era? No sé si lo he mencionado. La magia de pensar en grande. La magia de pensar en grande. Era un libro basado en desarrollo personal, crecimiento personal, motivación y ese libro me hizo ver una realidad paralela. Yo estaba sumergido en la oscuridad, estaba sumergido en lo más profundo de mi vida donde realmente no veía futuro, no veía una luz y al leer esas páginas me di cuenta de que, wow, el libro me hablaba de pensar en grande, superar tus problemas, de que es posible, de que hay una salida, de que yo decía, pero ¿en serio esto es posible? ¿Yo puedo hacer eso también? Y de ahí nació una obsesión por aprender, crecer, por sobre todo adquirir mucho conocimiento y me di cuenta de que había un mundo paralelo, que era el desarrollo personal, era el crecimiento personal. A los siguientes 6 meses leí alrededor de 200 libros, una locura, una barbaridad. Qué pasada. Me encerré en mi cuarto y sustituí consolas, sustituí cualquier otro entretenimiento que tuviera por libros. Y empecé a leer libros como si no hubiera un mañana. Empecé a apuntar todas las ideas, empecé a apuntar todo lo que sabía que me iba a servir y cuando ya tenía como suficiente información o ya no tenía libros por leer, entonces fue cuando apliqué toda esa información. Y siempre digo, ¿no?, que aprender está muy bien, pero hay que saber utilizar la información, porque información sin ejecución es una ilusión. Así que
En ese entonces fue cuando utilicé toda esa información. A los 19 años superé la depresión por mi propia cuenta. No fui a terapia, no fui a psicólogos, no tomé medicamentos tampoco para eso. Fui muy autodidacta y yo mismo a través de toda esa información la superé. Le puse punto y final. Luego me convertí en mi mejor versión, la persona que siempre soñé ser, y empecé a escribir libros, empecé a hacer eventos, empecé a crear una comunidad de personas a las que poder ayudar y dije, wow, si yo he podido superar esto tal y como un día soñé, pues quiero hacerlo con otras personas también, quiero ayudar a otras personas también. Qué bonito. No quiero que nadie en la faz de la tierra pase por lo mismo que yo pasé. Y en ese entonces nació un deseo ardiente en mi interior y fue cuando empecé a hacer todo esto. Y me dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar al mundo para que ninguna persona pase por lo mismo? Y a partir de aquí, toda mi vida se ha basado en eso. A partir de ahí fue cuando yo empecé a obsesionarme con ayudar a otros. Y realmente fue un camino muy bonito, porque todo empezó por mi curiosidad de decir, tiene que haber algo más, tiene que haber alguna solución. Yo mismo me aventuro en este camino, lo solucioné por mi cuenta y a día de hoy es lo que hago. Solucionar depresiones, solucionar problemas a otras personas y la verdad que es maravilloso. Qué bonito. La verdad que sí, es una historia súper inspiradora. Gracias. Y me alegro muchísimo que la hayas podido superar y que lo puedas enseñar al mundo. Pero volviendo un poco hacia atrás, volviendo a esos primeros años, no sé si has dicho que empezó a los 14 14. años, sí, así es. ¿Por qué? ¿Hay algún factor? ¿Hay algo que puedas pensar y puedas nombrar? ¿Por qué pasó todo eso? ¿Por qué pasó todo esto? O sea, ¿por qué por dentro estabas mal, pero por fuera te veías bien? Te veían bien. Te veían bien. Todo empezó porque yo era un chico, no era un chico tímido, pero me habían hecho creer que yo era tímido. Como te digo, hoy en día vivimos en un mundo de etiquetas, vivimos en un mundo en donde tú eres esto, es que tú eres esto, es que tú pareces ser eso. Y lo peor es que muchas veces a nosotros no nos contamos lo que realmente queremos ser. Otras personas nos dicen lo que no queremos. Hay una historia muy bonita que yo cuento en mi próximo libro, Adiós Depresión, que está ya por salir. Es una historia de un padre y un hijo. Es una historia donde el hijo, todas las noches antes de acostarse, siempre llamaba a su padre para que le contara lo increíble, lo especial que era, ¿no? Para él. Y el padre siempre le decía, eres mi superhéroe favorito, eres una persona especial, eres increíble, puedes con todo, ¿no? Y hubo una noche donde el padre llegó tarde a casa y el hijo ya estaba durmiendo. Llegó tarde y justo cuando entró fue a la cocina, fue a prepararse la cena, era de noche, y el hijo lo escuchó, se despertó. Fue a ver a su padre y le dijo, papá, hoy no me has dicho lo que soy. Entonces es una moraleja muy bonita porque si nosotros no nos decimos lo que queremos ser, si nosotros no nos decimos cómo queremos realmente actuar, habrán otras personas que nos digan cómo no queremos ser. Y esto es muy bonito, porque todo empezó por allí. Yo era un chico normal, 12, 13 años, era un niño normal y corriente como todos otros, ¿no? Pero familiares, amigos, me empezaron a decir, es que tú pareces un chico muy tímido, es que pareces como muy inseguro. Y yo me lo creí. Ya. Como yo me lo creí y era un chico muy inocente, empecé a actuar en base a lo que otros me empezaron a decir. Y yo siempre digo, ¿no? Que si tú no eres el escritor de tu vida, si tú no eres el director de tu vida y escribes tu propio guión, siempre vas a tender a seguir el guión preestablecido que otros te van a decir. Siempre vas a crear tu vida en base a lo que otros te digan. Y ese fue el punto principal. Porque empecé a crear mi vida en base a lo que otros me habían dicho. Es que tú pareces, es que tú tiendes a ser esto. Me lo creí. Créetelo tanto hasta convertirte en eso. Hasta que me convertí en eso. Fue entonces cuando con 14 años empecé a desarrollar ese sentimiento de inferioridad, a verme menos, a verme pequeño. Claro, yo no era así, me lo hicieron ver así. Me creí esa película y es así. Por eso yo siempre digo, ostras, tú eres el director de tu vida, crea tu propio guión. Escríbete cómo quieres ser, coge una hoja y escribe cómo quieres ser y luego actúa en base a lo que has escrito allí. Vas a terminar siendo esa persona, pero tienes que tener claro quién quieres ser, porque sin claridad entonces no hay dirección. No hay viento favorable para aquel que no sabe hacia dónde va, dijo Henry Ford una vez, y tiene toda la razón. Y fue a partir de eso. Siempre digo, crea tu propio guión, no sigas el guión establecido por otra persona, no dejes que otra persona te diga quién tú eres y cómo tienes que ser, porque entonces no vas a ser tú, vas a ser lo que otra persona te diga. Y todo empezó por eso. Y hoy en día me atrevo a decir que la gran mayoría de personas no son ellas mismas.
son lo que otras personas les han dicho que tienen que ser. Es la realidad. Es así. Entonces, volviendo a la historia que he contado del padre y el niño, creo que algo muy bonito que todo el mundo podría hacer a partir de hoy es empezar a hablarse mucho mejor. ¿Qué te estás diciendo? ¿Cómo te estás hablando? ¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Cuáles son esos pensamientos que tienes en tu interior? ¿Cuál es la historia que te estás contando dentro de ti? Porque en base a todo eso es como vas a ser. La cosa es, esa historia que te la cuentas tú porque quieres, en base a quién quieres ser, o es una historia que otras personas te han contado. Hay que saber reflexionar y no dejarse llevar tampoco por lo externo.